Amén, Karen de Jesús, la sierva de Dios. Qué bendiciones, Karen. Bendiciones. Cuando quieras puedes hablar. Yo voy a apagar mi micrófono para que tú puedas hablar con libertad. Ok, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Sí, efectivamente mi nombre es Karen Yesenia, sino que soy de Jesús, por eso me dicen Karen de Jesús, porque soy de Jesús, amén. Es bastante, no me le demoro mucho, no me le demoro mucho. Tengo 33 años, nací en un hogar cristiano disfuncional. Nací en un hogar cristiano donde mi papá estaba para un lado y mi mamá tiraba para el otro. Donde recibí mucho maltrato, siendo cristianos, recibí mucho maltrato de parte de mi padre, que su iglesia donde él iba era muy conservadora, ya que la iglesia donde él iba era muy estricta. Y a raíz de esos problemas que había en el hogar, mi mamá me abandonó. Mi mamá me abandonó en un hospital, estando yo aproximadamente 8 meses de nacida. Nací enferma. Mi mamá me abandonó, se fue con otra persona y mi papá me crió. Mi papá no estaba firme en los caminos del Señor y me crió bastante rígido. Era su primera niña hembra, su primera hija. Me crió rudo, me crió como un hombre. Él y mi abuela paterna. Y mi abuela paterna, ella era bruja. Y empecé a conocer ese mundo. Empecé a llenar mi corazón de ira y empecé a odiar el evangelio. Yo no quería saber nada de Dios. Yo no quería nada. Una iglesia, no, Dios no existe. Eso es pura mentiras. Mi mamá fue cristiana y me abandonó. Mi papá es cristiano y mira cómo me trata. Eso no es de Dios. Y fue muy difícil para mí nacer y crecer en un ambiente como ese. A la edad de 16 años no era capaz más de soportar a mi papá. Yo tenía que ponerme una farda larga, yo tenía que vestirme como él quería porque la iglesia lo exigía y llegué a odiar el evangelio. Yo decía, yo nunca voy a ser cristiana porque para ser cristiana de esa manera yo no quiero ser cristiana, nada. Soy costeña, soy de Arjona. Y entonces, en el entonces, las iglesias eran muy estrictas. Yo odié el evangelio. A los 16 años de edad, yo me fui a la calle. Me fui a la calle con una amiga. Y esta amiga era prostituta. Y ella me enseñó que la única manera de conseguir el dinero era de esa manera. Y empecé a trabajar en un bar. Y en ese bar, pues yo era menor de edad. Ella me hizo una cédula falsa para yo poder trabajar en ese lugar. Pero yo sentía que algo había en mí, que yo no pertenecía en ese lugar. Pero ya estaba contagiada. Ya el enemigo había hecho conmigo lo que le daba la gana. Me fui a la calle. Tuve una primera hija. Y esa primera hija, pues yo tomé la decisión de abortar. Porque yo no quería tener hijos. Yo no quería amarrarme la vida. Y así fue 16, 17, 18 años, 19 años, 20 años, una vida completamente destruida. Me puse a consumir drogas, me puse a consumir marihuana, una vida desastrosa, ¿sí? Acabé con media Cartagena, me metí en una banda delincuencial, casi me matan en 2 ocasiones. Mi papá empezó a hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios, tuvo una reconciliación con el Señor. Yo tenía la edad de 20 años. Él empezó a actuar conforme a la palabra del Señor. Al ver que su hija se estaba perdiendo, se casó otra vez,
tuvo una nueva familia, todo conforme al orden del Señor. Cuando mi papá empieza otra vez en los caminos del Señor y empieza a dar frutos, fui su primera enemiga. Yo le decía, no me vengas a predicar algo que tú no estás viviendo, mira todo lo que tú hiciste. Y mi papá me decía, pero Dios ya me restauró, Dios y Dios y Dios. No me hables de Dios, no me hables de Dios, Dios no existe. No me hables de algo que tú no estás viviendo. Y en mi corazón había muchos resentimientos a mi madre, porque ella me abandonó, me dejó tirada. Y mi abuela siempre me crió con que tu mamá es una prostituta, tu mamá no te quiere, tu mamá te abandonó, se fue con otro hombre. Y yo me crié con eso en mi corazón. Ya cuando mi papá empieza nuevamente a hacer las cosas, empieza a predicar la palabra, él empieza a orar por mí de una manera increíble. Claro, ya yo estaba bajo la promesa del Señor, pero yo no me daba cuenta. Siempre leía la Biblia por curiosidad, a ver si lo que me decían era verdad. La Biblia dice, instruye a los niños en tus caminos, para cuando aún de viejos no se aparten de mí. Pero yo no quería creerlo. Yo decía, no, yo sí me crié en una iglesia cristiana, pero ya yo no quiero más. Ya yo no quiero más. Eso para mí es falso. Resulta que a los 20 años, en mi segundo intento de asesinato para mi vida, estaba ya metida en problemas ilícitos, ya estaba metida en problemas terribles. Sin embargo, yo quería seguir la vida. Yo decía, yo no tengo otro camino, la muerte, la muerte. Cuando yo tenía 25 años, cuando yo cumplí los 25 años, yo me mudé a la ciudad de Cúcuta. Y yo decía, ya yo no quiero más, ya yo tengo mis hijos, ya yo no quiero más esto para mi vida. Sí, un hijo de cada papá. Yo dije, ya yo no quiero más, ya yo no quiero más. Tenía todo el dinero que pude haber del mundo. Tuve panadería, peluquería, todo el dinero que yo pudiera querer, pero eso no llenaba mi vida. Nada, no llenaba. Tenía 3 intentos de suicidio sobre mi vida. Cuando yo decido viajar al norte de Santander, a Cúcuta, yo digo, mi vida tiene que cambiar de alguna manera. Mi vida tiene que cambiar. Pero la vida no me va a cambiar por mí misma porque yo sola no puedo. Y lloraba. Y yo le dije a Dios, si tú existes realmente, tú vas a cambiar mi vida. Porque yo no quiero volver atrás. Yo entiendo que hay un infierno. Yo entiendo de que sí hay un Dios. Y empecé a ir a una iglesia en San Luis, una parte que le hice en San Luis, en Cúcuta. Y empecé a ir, no era casada en el entonces, no era casada. Empecé a ir, empecé a conocer algo diferente a un cristianismo que yo no estaba acostumbrada. Y yo dije, oh, sí. Empecé a sentir paz en mi corazón, pero venía con ataduras. Y el diablo estaba empezando a reclamar lo que era de él, porque yo era de él, yo no era bautizada. Resulta y pasa que pues estaba entre lo frío y lo caliente, iba para la iglesia, pero seguía haciendo lo malo. Hasta un día que yo dije, salí embarazada de mi última hija. Y yo, pero hasta cuando yo voy a seguir, estaba totalmente atada al mundo. Totalmente, así yo haya tenido el conocimiento, así yo haya leído la Biblia, así yo he hecho tantas cosas, estaba atada. Yo dije, pues me voy a mudar de lugar. Yo no puedo estar aquí. Estaba totalmente atada al mundo. Y se me fue a vivir a otro lugar, sola, sin mis hijos. Dejé a mis hijos en la casa con una señora, me fui a otro lugar. Y en ese lugar me quedé sin nada, me quedé sin negocio, me quedé sin dinero, me quedé absolutamente nada.
Llegué a ese lugar a trabajar, a buscar trabajo para poder mantener a mis hijos, ya que ya yo no vivía con el papá de mis hijos porque la diferencia de edad, él no quería nada con el Señor y yo sabía que yo tenía que casarme, porque yo no iba a vivir en fornicación toda mi vida. Él no quería casarse, él ya estaba casado. Y dejamos las cosas así. Cuando yo regreso, cuando yo voy a ese lugar, un corregimiento, y empiezo a trabajar, las cosas me empiezan a salir mal económicamente. No se me abría ninguna puerta. Y me acuerdo yo perfectamente, que en el 2020, yo dije, fue un junio, día viernes, yo dije, lo único que me va a dar plata es la brujería. Voy hasta donde una bruja para que ella me consulte, para yo poder tener dinero, para yo recuperar todo lo que yo he perdido. Mentiras del diablo. Esa misma noche yo tenía un short súper corto, estaba mal vestida, tenía unas cervezas encima y resulta y pasa que en ese corregimiento donde yo estaba, pasé por una iglesia y yo dije, iba a seguir tomando. Entré a esa iglesia cristiana en chores, con una cerveza en la mano, ebria. Y la pastora en ese momento estaba en ministración. Y ella empezó a orar y a orar y a orar. Y mi espíritu se quebrantó. Mi espíritu, había algo que me pertenecía en ese lugar. Y no era el lugar, era la presencia del Señor. Ella empieza a ministrar. Yo boté la lata de cerveza. Yo no pasé adelante. Yo me quedé sentada en el último silla, en la última silla, pero Dios hace como Él quiere. Esa palabra penetró mi corazón. Esa palabra que ella estaba declarando sobre las personas que pasaran por ese lugar, iban a entrar y yo entré. Yo me fui, no seguí tomando. Yo esa misma noche me fui para la casa, a donde yo estaba en el momento. Yo me fui para la casa y fue algo diferente. Yo boté la cerveza y al día siguiente quería volver a ir porque yo quería sentir lo mismo que yo sentí ese día. Era un día domingo. Fui a la escuela dominical, fui en la noche, pero ya mejor vestida. Empecé una nueva vida en el Señor. El día miércoles había ayuno. Yo no sabía que era un ayuno. Me fui a ayunar con los hermanos de la iglesia. Me fui entregando poco a poco, en ayuno, en oración. Me hicieron liberación 3, 4 veces porque yo me endemoniaba. Venía atada, venía con ataduras del mundo. Y Dios muestra, Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Él vive. Lo que yo no entendía es que Dios tenía un propósito conmigo desde que yo nací. Dios tenía un propósito y el propósito de Dios era predicar su palabra a esas personas que pasaron, a esas mujeres que pasaron lo mismo que yo estoy pasando ahora, que yo pasé en el entonces. Pude entender el evangelio, pude entender y la lucha no fue fácil. Me bauticé. Dios me entregó ministerios. Empecé a congregarme, empecé a servirle, empecé a hacer la voluntad del Señor. Viví en santidad 3 años, me guardaba para el Señor. Estuve en el ministerio de alabanza, predicaba, evangelizaba, en fin. Pero había cosas en mí que yo no había soltado y era el resentimiento hacia mi madre. Entonces, cada vez que tenía esa falencia, que me la mencionaban, cada vez que yo, que mi mamá tal cosa, era una falencia, y yo decía, y decaía. Ella no me llamaba, no me escribía, yo no sabía nada de ella, ya nada de mí. Y ese resentimiento me hizo caer en pecado, que fue la fornicación. Me aparté del evangelio.
Me aparté, me puse a vivir con un muchacho. Ese muchacho me maltrataba, me pegaba. Ese muchacho era muy vulgar, muy grosero. Ahí mismo en el corregimiento donde yo estaba viviendo, donde ya me había mudado. Ese muchacho, no quería nada con el Señor. Yo no sabía que él también le gustaban los hombres. En fin, que caí bajo. Caí bajo. Y yo decía, Dios mío, pero en ese momento uno no se acuerda de Dios. ¿Por qué? Porque como uno le falla a Dios, uno se le esconde a Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, llueve, truene, relampaguee, el propósito de Dios se cumple en la vida de la persona. Y Dios tenía un propósito conmigo. Propósito que yo destruí, que yo misma destruí a raíz de la desobediencia. No, me dejé del muchacho, empezaron a venir a mi vida otra vez problemas de deudas, problemas con mis hijos. Volví a caer otra vez en lo mismo, ya conociendo el evangelio. Me salí de la iglesia. En la iglesia me decían que yo era una bruja, me pusieron en disciplina. Sí, claro, yo estaba consciente, pero me trataron súper mal en la iglesia y me cerraron las puertas de la iglesia. Yo no volví más. Y yo le dije al Señor hace 3 años, yo soy tu hija. Sí, reconozco mis pecados delante de tu presencia, porque algo que he sido yo es sincera delante del Señor. Yo no me le oculto nada al Señor. Y nunca le he dicho a Dios, ¿por qué? No, porque Dios no tiene la culpa. Él nos da a nosotros un libre albedrío para nosotros escoger el camino. La Biblia dice que hay 2 caminos. Hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto. Hay uno que lo lleva a uno a la salvación y uno a la perdición. Hay caminos que al hombre le parecen justos, buenos, pero su final es muerte. Entonces yo estaba haciendo mi santa voluntad, no la voluntad de Dios. No estaba haciendo lo que Dios me había mandado a hacer. Y yo decía, caí otra vez, pero gracias al Señor, por su gracia, por su amor, por su misericordia, Él no me permitió caer en el alcohol otra vez, no me dejó caer en la prostitución, no me dejó caer en nada malo, simplemente me aparté. Empecé mi vida de cero otra vez. Fui a otra iglesia porque yo dije, me cerraron esa puerta, pero hay más iglesia. Y es el mismo Dios, dice Hebreos, que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob. Es mi Dios. Y la oración de mi padre para que Dios me guarde, la cobertura es muy importante. En el hogar eso, en la familia esto. Nunca dejar de orar por sus hijos. Nunca. Siempre tener en cuenta la oración sobre nuestros hijos, porque esa es la cobertura del Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Porque ¿qué me guardó a mí de la muerte durante toda mi vida? La oración de mi padre. ¿Por qué? Porque después que él se consagró para Dios, su vida cambió extraordinariamente. Y mi vida empezó a cambiar gracias a la oración, los ayunos de él. Resulta, y yo sigo, yo dije, Señor, pues yo me voy a otra iglesia, no importa, yo empiezo de cero otra vez. Fui a otra iglesia, la cual donde asisto ahora. Yo dije, Señor, tú eres quien abre y cierra puertas. Yo me voy a congregar. La Biblia dice, poner tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, no en el hombre. Cuando yo empiezo a entender el propósito que Dios tenía en mi vida, empecé a hacer las cosas bien. Empecé a consagrarme para Dios. Hace 3 años conocí a mi esposo, me casé por su misericordia, por su gracia, por su amor. Me casé por la iglesia, por el civil, y empecé a orar
conforme a la voluntad de Dios. Empecé a ayunar, empecé a ayunar un día hasta que logré ayunar 7 días, porque Dios tenía que romper las cadenas que me tenían atadas al mundo, a esos malos pensamientos. Y hice algo muy importante, y es el perdón. Perdoné a mi madre. ¿Por qué? Porque esas puertas hay que cerrarlas, las puertas del resentimiento, las puertas de la mentira, del engaño. Todas esas puertas uno tiene que cerrar en la vida de uno para que Satanás no entre. Cuando yo empiezo a hacer todas estas cosas, que empiezo a pedirle perdón a mi mamá, que empiezo a ayunar, que empiezo a orar, que empiezo a hacer como Dios quiere que nosotros actuemos, Dios empieza a abrir puertas. Empecé a tener en mi restaurante, empezamos bien en los caminos del Señor, y los caminos del Señor no son fáciles, porque han sido 3 años duros. Han sido 3 años difíciles, donde el enemigo se me ha levantado con mi esposo, con mis hijos, pero no perdí la fe, no desmayé y no volví atrás. Hasta la fecha yo me siento orgullosa de mí, primeramente porque Dios me dio la oportunidad de hacer las cosas correctas ante su presencia. Ahora, sí, he tenido momentos bajos, he llorado, me he humillado, he estado a punto de perderlo todo otra vez a raíz de las deudas. Pero para mí eso es normal, comparado de donde Dios me sacó, comparado de donde Dios dice que Él nos sacó del lago cenagoso, aún estando muertos en delitos y en pecado. De ahí nos sacó Dios. Cuando entendí su amor por mi vida, cuando entendí lo que Él quería que yo hiciera, empecé a ver la gloria de Dios. Aún la estoy viendo. Aún estoy viendo la gloria de Dios en mi hogar, a través de mis hijos. No ha sido fácil, porque los caminos del Señor, no. Eso es un camino angosto, no todo entra, donde hay espinas, donde hay pullas, donde hay vidrio, donde hay altas, donde hay bajas, pero mi confianza estaba puesta en Jesús, en Dios, en mi Padre. Siempre le decía: Señor, a donde yo vaya, guíame. Empecé a caminar a dirección del Espíritu Santo. Fui bautizada con el Espíritu Santo. Empecé a evangelizar, empecé a actuar conforme al corazón de Dios, porque descubrí cuánto amor Dios tenía para mi vida, cuando sus misericordias fueron renovadas todos los días sobre mi vida. Cuando empecé a darle la honra, la gloria a Dios. Sí, no es fácil. Yo creo que aquí hay varias personas escuchándome. No es fácil el evangelio, pero es lo único que a nosotros como seres humanos nos mantiene de pie en medio de las dificultades, en medio de la desesperación, en medio del dolor. Dios es el único que nos sustenta. Dios es el único que nos hace salir adelante. La Biblia dice que sin Dios nada somos. Y es efectivo, porque por testimonio lo digo, mi vida sin Dios era nada, era vacía, era hija del mundo, hija de Satanás. Y Dios, por su gracia, por su misericordia, porque esto es por gracia. Él dice que Él nos amó primero a nosotros. Nosotros no nos escogimos solos, Él nos escogió para nosotros servirle, para nosotros honrarle. Para eso nosotros, Dios nos puso en esta tierra. Para eso nosotros, ¿por qué? Porque Dios le ha dado a cada quien un don, un propósito. Pero debemos hacer la voluntad de Dios.
y no la voluntad de nosotros. Sí, pasamos deudas, tenemos problemas en los hogares, porque es normal. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero resistid. Yo he vencido al mundo, dice la Biblia. Resistid, resistid. Esto es para valientes. Los valientes, en otra versión dice los violentos, son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Estamos dispuestos a padecer en esta tierra? ¿Cuánto no pasó nuestro Señor Jesucristo por nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto Dios no padeció, no sufrió por nuestros pecados? ¿Y de qué manera nosotros le agradecemos a Dios? ¿De qué manera nosotros le servimos a Dios? Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, cuando somos sinceros ante la presencia de Dios, cuando no cuestionamos a Dios, porque aquí pasa otra cuestión, que a veces nosotros, Señor, ¿por qué no pasa esto? Señor, ¿por qué nos pasa esto? Pero no nos acordamos de todo lo malo que nosotros hemos hecho. La Biblia dice que nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios, tanto por lo bueno y por lo malo que nosotros hagamos. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Él es grande en misericordia. Entonces, a veces nosotros como cristianos abusamos de la bondad de Dios y nos pasan las cosas. Esto lo digo por mí, ¿sí? Porque yo nunca me he creído santa ni nada por el estilo. Todos los días le digo a Dios que me perdone, porque de alguna manera todos los días pecamos delante de los ojos de Dios. El que le diga a Dios que no peca le hace mentiroso a Dios, porque no hay uno justo, no hay un bueno sobre la tierra, solamente nuestro Dios. Nuestro Dios es el único perfecto sobre la tierra y todos los días es bueno. Y esto es una recomendación de parte del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando empezamos a buscar de Dios en espíritu y en verdad como Él quiere, cuando le entregamos nuestro corazón y decimos, Señor, ya no más, ya yo no quiero esta vida, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero buscar de tu presencia, y empezamos a ver que sin Dios no somos nada, las bendiciones, las puertas de los cielos se abren. Dios empieza a obrar en nuestro hogar, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Esto es por fe, esto no es por obras, es por fe. Le servimos a un Dios por fe, porque creemos que le hay, porque creemos que Él existe, porque Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Y Él no vino a buscar a justos, Él vino a buscar a pecadores, digno arrepentimiento. Y todos los días tenemos una esperanza para con Dios. Todos los días. Es una misericordia nueva que se renueva sobre nuestras vidas. Todos los días, si pecamos, nos levantamos. No nos quedamos en el suelo, cerrando puertas todos los días. Nosotros tenemos que examinarnos. ¿Qué estamos haciendo mal delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo mal para que las cosas nos salgan mal? Señor, si yo estoy haciendo tal cosa, yo me aparto. Señor, ya yo no voy a hacer esto más. La prostituta, Dios le dijo, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. O sea, Dios no nos vino a condenar. Dios nos ama y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que aprovechar al máximo. Tenemos que aprovechar al máximo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Él no nos quiere el mal. Él no quiere que nosotros perecemos. Él no quiere que nosotros andemos en caminos resbalosos. No, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados como oro fino. Se lo dice una persona que ha pasado en 33 años. Yo creo que lo que ninguna persona ha pasado en esa vida. 33 años de vida. Y hoy puedo confesar que ahora tengo una vida estable, una vida plena.
sin enfermedades. Una vida, ¿por qué? Porque Dios me dio la oportunidad ahora de servirle. Porque mi corazón estaba dispuesto. Porque fui sincera ante los ojos de Dios. Me humillé y dije, ya no más. Esta Karen tiene que nacer de nuevo. Esta Karen tiene que dar testimonio de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo unos maravillosos hijos. Tengo unos hijos bendecidos. Tengo un hogar bendecido. No perfecto, porque no hay hogar perfecto, pero el Espíritu Santo está. Hemos pasado momentos incómodos por la economía. Hemos pasado, pero nunca hemos perdido la fe. Nunca hemos perdido el conocimiento. La Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra. La palabra. Leer la palabra. Eso nos instruye a nosotros mucho, 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 mucho. Memorizarla para que en esos momentos difíciles, para que en esos momentos de desesperación, de esos momentos de donde ya no podemos más, la palabra nutra en nosotros y dé frutos. Leer la Biblia, ayunar y orar son unas armas poderosas contra las acechanzas del enemigo. Si nosotros ponemos esto en práctica, no va a ir súper mejor, súper mejor. La Biblia dice que mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. Creer en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para donde yo esté, vosotros también estéis. Esto no es cuestión terrenal. Hay que pelear en lo espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestras luchas no son contra el vecino, no son contra el esposo, no son contra nuestros hijos. La lucha es contra un enemigo que nos quiere ver destruido, que nos quiere ver en ruina, que nos quiere ver en guerra, en contienda, en división, porque a eso Él vino, a matar, a destruir, a hurtar, a llevarse todo lo que consiga. Pero está vencido en el nombre de Jesús y tenemos que aferrarnos a Dios. En medio de las deudas, de los problemas, de las dificultades, no dejar de creer en Dios. Para Dios no hay nada imposible. No hay algo que Dios no pueda hacer. Es el mismo el mismo Jesús que sanó al leproso, el mismo Jesús que sanó a la mujer de flujo de sangre. Es el mismo Dios que está ahora. Es el mismo Dios de milagro, o sea, sus milagros no se pierden. Él sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue obrando de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero ya está en nosotros. Ya está en nosotros. ¿Qué queremos hacer? Ya está en nosotros cómo queremos andar. Esto no es una cuestión de religión. Esto no es una cuestión de doctrina. Esto no es una cuestión de no que esa iglesia no, esta iglesia sí. No, porque la iglesia somos nosotros. Esto es algo personal con Dios. Esto es algo personal con Dios. Dios es el que guía. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad, a la justicia. No nosotros mismos. Es Dios. En esos momentos no es bueno desesperarnos, porque por desesperación cometí muchos errores. La desesperación no viene de parte de Dios. La desesperación nos hace cometer más errores. La desesperación nos lleva a un abismo donde el enemigo le gusta que nosotros estemos esclavizados a él. Dios no da paz. Dios no da amor. La gente dirá, no, ya lo dice tan fácil. Ahora, no es fácil. No fue fácil. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. La Biblia no dice una cosa, no. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puede en Cristo. Lo podemos. Pero todo está de nuestra parte. ¿Cómo estamos agradando a Dios?
cómo le estamos sirviendo a Dios y de qué manera le estamos agradando a Dios. Porque no es con nuestras propias fuerzas, porque yo intenté servirle a Dios con mi propia fuerza y con mi propia fuerza no sirve, no sirvió, porque terminé en el mundo otra vez. Esto es conforme a la fuerza de Dios. Esto no es de humanos, esto no es algo, no, eso es espiritual. Esto es algo espiritual que tenemos que pelear todos los días, vestido con la armadura de la fe. La fe. Señor, hoy no vi tu gloria, pero mañana yo la voy a ver. Señor, no tengo nada en mi nevera. ¿Sabe qué? Gloria a Dios, tú me vas a abrir una puerta. Señor, tengo deudas, me están buscando para matarme, las deudas, mis hijos, mi hogar. Pero no dejar que eso nos lleve a un abismo. La fe de saber que hay un Dios que si yo me humillo, ese Dios a mí me escucha. Porque yo lo viví. Muchas veces en mi casa no había que comer. Señor, están mis hijos, no tengo nada, ayúdame. Y me humillaba. Y de donde yo no sabía, yo no sé de dónde, pero llegaba al mercado a la casa. Yo salía a trabajar, cualquier cosa hacía. Y Dios me respaldaba. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Cuando amamos a Dios, Dios nos honra. Y empecé a diezmar. Esto es muy importante. Esto es un punto bastante en que a veces la gente como que, wow. Pero el diezmo es algo muy importante. Porque el diezmo no es algo establecido por el hombre, como muchos saben. El diezmo, las primicias, las ofrendas, eso está establecido por Dios. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Diezmar, mis hermanos, no hay algo que lo bendiga más a uno cuando uno le da a Dios lo que es de Él. Cuando nosotros empezamos a honrar a Dios también en el dinero, Dios abre puertas. Dios abre puertas. Cuando nosotros empezamos a diezmar, yo me acuerdo que mi primer diezmo fue de 1,000 pesos. Antes de yo tener el restaurante, de 1,000 pesos. Porque conseguía 10,000 y 9,000 era para la comida, para lo que alcanzaba. Cuando yo empiezo a diezmar, cuando yo empiezo a honrar a Dios a través de su palabra, cuando yo empiezo a ver la gloria de Dios. El diezmo es algo muy importante, las ofrendas, bendecir a otros, porque a eso nos llamó Dios, a bendecir a otros. Y yo siempre le he dicho a Dios, yo nací para servir, no para ser servida. Yo nací para servir, yo nací para ayudar a los demás, yo nací para, si alguien tiene un problema, estoy allí. No me importa que me lo devuelvan en favor, no me importa nada. ¿Por qué? Porque mi recompensa viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito? Esa es otra cosa, conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Descubrir la voluntad de Dios, que tampoco es muy fácil, pero con oración y ayuno, las cadenas se rompen, se nos quita esa venda de los ojos, esa venda con que nosotros venimos del mundo, se nos quita y empezamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque la Biblia es para nosotros, la palabra del Señor es para nosotros. Eso es para que todo aquel que en Él crea, todo aquel en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos una bella promesa de parte del Señor para nuestras vidas. Tenemos una hermosa guía, que es la palabra del Señor para nosotros hacer las cosas bien. Oiga, esto no es fácil, ¿no? ¿Quién dijo? No, esto no es fácil. No es fácil adorar a Dios con la nevera vacía. No es fácil adorar a Dios con millones de deudas. No es fácil adorar a Dios con un hogar destruido, porque todo eso yo lo viví. Pero
¿Qué es lo bonito? No perder la fe. Adorar a Dios en medio de las dificultades, de las afrentas. No dejar de adorar, porque Él conoce nuestro corazón. La Biblia dice que Él es quien escudriña nuestro corazón. Y Él obra conforme a las intenciones de nuestro corazón. Él nos conoce. Él sabe que nosotros tenemos todas estas necesidades. Él es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. Pero ¿qué le espera de nosotros? Un corazón contrito y humillado, que nos les acerquemos a Dios, que hablemos con Dios. Porque a veces salimos corriendo a hablarle a los pastores, a un amigo, a otras personas y nos olvidamos que Dios existe. No, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y Él hará todas las cosas nuevas, todas. Pero esto pasa únicamente cuando nosotros buscamos primeramente de Dios. Primeramente de Dios. Que esas lágrimas que nosotros botamos con un amigo, cuando nosotros, ay, me está pasando un problema, el amigo sí te puede colaborar. Pero el que te va a dar la paz y el que va a abrir esa puerta es Dios. Es Dios, no el hombre. Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Es Él. No hay otro. Entonces, para terminar, agradecida con el Señor por las oportunidades de vida que Él me ha dado para hoy servirle, para hoy predicar su palabra. Para la gloria y la honra del Señor, yo me gozo. Yo desde que empecé, yo no soy de redes sociales, no. Yo estaba, la semana pasada, estaba pasando, sí, un momento muy incómodo. Yo decía, Señor Jesucristo, no voy a volver a caer. Mire, el negocio va para atrás, pero ese negocio tuyo se llama Veraca, Valle de Bendición, mi restaurante, porque eso lo bendijo Dios. Señor, ese negocio tú me lo diste. Señor, ese esposo tú me lo diste, esos hijos tú me lo diste. Yo solamente soy administradora tuya, entonces yo lo pongo en tus manos. Y estaba pasando un momento malo, y mi corazón triste, confiando en el Señor. Y me dio por meterme a TikTok. Yo me entré y resulta que cuando ustedes empiezan a orar, santo, cuando ustedes empiezan a administrar, yo me quedé y empecé a escucharlo a ustedes. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y lo que es del Espíritu es. Y yo los empecé a escuchar a ustedes, y aquí me tienen molestándolo todos los días. ¿Por qué? Porque ustedes han sido como esas personas que gloria al Señor, son una bendición, que provoca escuchar. ¿Sí? Son personas guiadas por Dios. ¿Por qué? Porque si algo puedo discernir yo, es la gracia de Dios en la vida de las personas. Y la hermana Diana tiene una gracia de Dios impresionante. Usted tiene una gracia, tienen algo que transmiten. Y eso lo contagia a uno. ¿Y quién hace eso? Dios. Eso lo hace Dios. Entonces, no hay otra cosa más hermosa que seguir los caminos del Señor. Llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, mantener la fe que Él nos va a ayudar. No desmayar. Este camino no es para valiente. Este camino es para valiente, para personas que realmente puedan, porque no es fácil, pero tampoco imposible. Todo lo podemos en Cristo. Todo. Tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios. No hay algo que compare la bondad de Dios para nuestras vidas. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Dios me los bendiga. Y espero que pues la Biblia dice, retomemos lo bueno y desechemos lo malo. Dios me lo bendiga, pastora, mi hermana Diana. Gracias por escucharme. Este es mi testimonio. Pues le digo que Amén. hay más. Amén, Dios te bendiga. Hermoso.
Amada, si quieres puedes orar, por favor. Puedes orar, amada. Karen de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Con un corazón agradecido, Señor. Con un corazón agradecido por tu amor, por tu misericordia. Con un corazón dispuesto a agradecerte, con un corazón dispuesto a servirte. Gracias por tu misericordia renovada sobre nuestras vidas todos los días. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas primeramente. Gracias por las pruebas que estemos pasando. Gracias, Padre amado, porque es necesario que nosotros padecemos diversas pruebas, Señor, para poder ver tu gloria, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Sé tú tomando el control absoluto de nuestras vidas, de la vida de mis pastores, de su esposa, Señor, sobre todas estas personas que están escuchando, Señor, tu palabra en esta noche. Sé tú administrando, Señor, sus bienes, Señor, sé tú proveyéndole, Señor, el alimento, Señor. Sé tú en la vida de ellos, Señor, que ellos puedan ver tu gloria para el día de mañana dar testimonio de lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Sana al que esté quebrantado en el nombre de Jesús, porque en tu nombre hay poder, Señor. Tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Creemos en un Dios vivo, no creemos en un Dios de muertos, Señor. Glorificamos tu presencia, exaltamos tu presencia, Señor. Sé tú rompiendo cadenas, Señor. Toda cadena de maldición generacional, rómpela. Toda cadena, Señor, que está impidiendo que nosotros sigamos adelante. Toda piedra de tropiezo, quítala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en esta noche, Señor. Tú dices en tu palabra que donde estén 2 o 3 reunidos, tú estás. Puedo sentir tu presencia, Espíritu Santo, en esta noche. Puedo sentir tu amor, Señor. Mira todos estos hogares que están destruidos, Padre amado de la gloria, que están a punto de separarse, Señor. El diablo vino, Señor, a destruir todo lo que tú has hecho, pero está vencido. En el nombre de Jesús en esta noche, Señor, da victoria en esos hogares, Señor, que están a punto de destruirse, Señor. Muestra tu gloria, Señor, sobre las enfermedades. Muestras tu gloria, Señor, sobre la finanza, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice la vida de mi hermano Jonathan Joat. Bendice la vida de mi hermana Diana, Señor, de sus hijos, Señor. Bendice su emprendimiento, Padre amado de la gloria. Todo lo que ellos hagan, Señor, que sea prosperado para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Mi paz os dejo, dice tu palabra, y mi paz os doy, no como el mundo la da. Creemos en ti, Señor. Llénanos de tu eterna paz, Señor. Danos esa paciencia que nosotros no tenemos para esperar en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, mis pastores. Gracias, gracias. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Karen de Jesús. Jonathan, para servirte a ti y a todos. Sino que se escribe así, Joatam, pero Jonathan me llaman, amada. Gracias, amada. Tú eres una bendecida de Dios. La gloria es para el Rey, amada. Sí, cosas grandes hará Dios contigo, amada. Karen de Jesús. Yo desde que te vi ahí en el live, yo sentí algo fuerte de Dios. Yo dije, esa mujer tiene algo de Dios, algo fuerte, algo. Y el Señor me la ha estado poniendo estos días, está orando por ti, la verdad. El ministerio que tienes es un ministerio impresionante. Dios te ha guardado de tantas cosas porque eres predestinada, eres escogida de Dios. Mujer valiente y mujer fuerte en Dios. Aleluya, aleluya.
Karen de Jesús, bendiciones, gracias, amada, por esa palabra. Gloria a Dios, yo sé que edificaste a muchas mujeres y a muchos hombres que están en esta hora sedientos de una respuesta a muchas preguntas. Le damos la gloria a Dios en esta hora